1:19. Noticias Caracol habló con los familiares de las víctimas de la masacre en Miami, entre las que hay 5 colombianos y que mantiene consternada esa comunidad. Nuestra corresponsal Claudia Cano reconstruyó lo ocurrido. Peluches, flores, mensajes y velas recuerdan el dolor de una comunidad bañada en sangre. Pedro Vargas, de 43 años, mató a 6 personas, 5 inquilinos de ese edificio y un inquilino del edificio a cruzar la calle de ahí. Antes de la masacre, Pedro Vargas retiró $10.000 del banco, llegó a su casa y los quemó. Al ver el humo, la pareja Picciotti, colombianos y administradores del edificio, tocaron la puerta del apartamento de Vargas y fueron sorprendidos cuando el hombre les disparó y les causó la muerte. Lo mismo ocurrió con la hermana, la sobrina y el cuñado de Virginia Niebles, quien reconstruyó lo ocurrido con Noticias Caracol. Él rompió la puerta del apartamento, le metió varias patadas a la puerta y fue cuando la puerta, y él entra, tiene espacio y ahí mismo le dio, lo mató, fue el primero. Y entonces mi hermana, oyendo eso, la niña y mi hermana se escondieron en el baño, fue el refugio, pero él no conforme con eso, él disparó casi. Más de seis balas sobre el cuerpo, sobre la puerta del baño. La policía de Hialeah habla de la solidaridad que ha despertado esta trágica historia en la comunidad colombiana, y el consulado de Colombia aquí en Miami ha visitado a ambas familias ofreciéndoles todo su apoyo. Que ellos se sientan acompañados. Llegamos con la abogada, una abogada americana, llegamos con la asistente social, vine personalmente y estamos viendo cuáles son sus necesidades. Así, en el lugar más seguro, su hogar, fueron atacadas a balas 6 personas y a ellas se suma el agresor, quien fue dado de baja por las autoridades. En la información desde Miami, Claudia Cano, Noticias Caracol. En el área metropolitana de Barranquilla, los familiares de las víctimas de este ataque en Miami piden que sus seres queridos sean repatriados a nuestro país. Argemiro Pion, ¿qué otros detalles se conocen de esta lamentable tragedia? Mabel, buena tarde. Pues sus familiares aquí en el municipio de Soledad han revelado un detalle muy importante, y es que según ellos Merlis Niebles llevaba más de 7 años de no venir a Colombia, porque según ellos ella y su hija decían que había mucha inseguridad en estos momentos aquí en el municipio de Soledad, que estaban asesinando mucha gente y que ellas temían por sus vidas al llegar a nuestro país. Y lo que dicen es que paradójicamente encontraron una de las muertes más trágicas en Miami, Florida. Desde esta casa en Soledad Atlántico, los familiares de Merlis Niebles y su hija, víctimas de la masacre en el condado de Miami-Dade, no entienden por qué murieron de esa forma. Yo no sabía de qué hacer, francamente, no, pensando en mi hermano también, porque ya él estaba anteriormente enfermo, y con esa noticia, imagínense. Cuentan sus familiares que Merlis se fue a los Estados Unidos hace más de 20 años a cumplir su sueño americano. Allá se casó y tuvo una hija, pero dicen que llevaba 7 años sin venir a Colombia por miedo a la inseguridad, sin saber que iban a encontrar la muerte en Estados Unidos. No querían venir a Colombia es porque, ¿sabes? Que estamos, ellas veían en la inseguridad que había acá en Barranquilla, con tantas cosas que se ven. Ahora, desde muy lejos, sus familiares dicen que añoran poder repatriar los cuerpos o asistir a los sepelios. Que lo trajeran para acá, para asistir al entierro. El esposo de Merlis Niebles también murió asesinado en la masacre. Los familiares de Merlis Niebles, que viven en la vivienda que estamos observando en el fondo aquí en el municipio de Soledad en Atlántico, dicen que ahora permanecen en cadena de oración pidiendo por las almas de sus seres queridos que fueron asesinados en Miami, Florida. Dicen que están también en permanente comunicación con sus familiares que están en los Estados Unidos para tratar de coordinar si al fin van a ser repatriados los cuerpos o si serán sepultados en el país del norte. En el área metropolitana de Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. 1:36 de la tarde, y mediante una consulta popular, los habitantes de Piedras, en el Tolima, se pronunciaron sobre la posibilidad de que una multinacional minera instalara unas plantas para facilitar la explotación de oro. Estos fueron los resultados.
En las calles del municipio de Piedras, Tolima, se percibe la satisfacción luego de que el 97% de sus habitantes rechazaran en una consulta popular la instalación de plantas de una multinacional minera. Ganamos decirle no a la minería y que el señor presidente de la República se dé cuenta que hay un pueblo que le está diciendo no a la megaminería y que nos tenga en cuenta porque no queremos que nuestro pueblo quede en un desierto. Más temprano y en largas filas, los piedrunos tenían claro por qué iba a ser su voto. Para defender nuestras aguas del río Opia, que nos la quieren contaminar y todo dañar, ¿qué hace uno después? La consulta popular se empezó a gestar hace 6 meses, cuando la empresa minera AngloGold Ashanti inició trabajos en la zona para instalar una planta de procesamiento de oro que sería extraído de la mina La Colosa en Cajamarca. La multinacional se pronunció frente a la decisión ciudadana. La compañía respeta el mecanismo de participación ciudadana, pero reitera su inconformidad frente a una pregunta sesgada, que además de apelar a una minería que no es la que realiza AngloGold Ashanti, contenía información que indujo la respuesta de la comunidad. Noticias Caracol buscó a un experto jurista en derecho constitucional, quien afirmó que la decisión de los habitantes de Piedras debe ser acatada según una sentencia de la Corte Constitucional. Definitivamente los municipios y las autoridades locales no son convidados de piedra en proyectos, así estén declarados como de interés estratégico por la nación. La decisión de los piedrunos es la primera que se conoce frente al tema de explotación minera a gran escala en el país. La polémica está abierta y el gobierno tiene la palabra. Y en Santander surgieron denuncias contra las empresas mineras, pero en esta ocasión el malestar es por la situación laboral de las comunidades aledañas a las zonas de explotación. Los 6 alcaldes donde están ubicadas las empresas mineras en Santander aseguraron que las multinacionales que están explorando en inmediaciones del Parque Regional Santurbán están realizando despidos masivos de trabajadores que viven en la zona, provocando una crisis en la región. Los 6 municipios y adicionalmente de Bucaramanga y a nivel nacional, aproximadamente entre indirectos y directos, unos 1.500 a 2.000 empleos se han perdido. Personas despedidas le contaron a Noticias Caracol que las mineras no volvieron a contratarlos desde que se delimitó el Parque Santurbán. Incluso piensan en organizar un paro en la región. Si nos obligan, nos tocará que salir a una carretera a bloquear, pero es lo que nosotros no queremos. Ecooro, una de las multinacionales en la zona, explicó el porqué de los despidos. Nosotros el año pasado, a partir de una restricción de continuar nuestras actividades de exploración en las áreas de interés de Ecooro, pues hemos tenido que reducir la gente, nuestros costos. La comunidad y alcaldes le piden al gobierno nacional tomar cartas en el asunto, pues aseguran que con estas decisiones los municipios no reciben los beneficios de la riqueza minera. Óscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Vamos ahora en vivo a Tibú, norte de Santander, donde en medio de las dificultades ocasionadas por el paro, la gente busca conseguir alimentos a cualquier precio. Nuestro enviado especial, Diego Velosa, hizo un recorrido por las trochas por donde llegan los productos a este municipio. ¿Qué encontró? Diego, buenas tardes. A esta hora se registran nuevos enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes de la zona del Catatumbo. Son cerca de 60 protestantes que atacan con tatucos y bazucas a la fuerza pública. Por su parte, el ESMAD responde con gases. Pero es esta situación que es el pan de cada día en el municipio de Tibú lo que ha originado escasez de alimentos. Por eso, la escasez de alimentos ha obligado a los habitantes de Tibú a ingeniárselas para poder conseguir sus remesas. En el siguiente informe les contamos cómo. En Tibú, las marchas y los bloqueos viales se convirtieron a la fuerza en una lucha por la supervivencia. Cada día caravanas de motocicletas recorren 60 kilómetros por la única trocha, hasta llegar a un puerto sobre el Río Nuevo, donde llegan alimentos de Cúcuta. No, aquí viene todos por canoa, todos vienen de río abajo o río arriba. Normalmente aquí llega y se descarga y ya. En ocasiones la travesía se debe hacer a pie o acompañados de animales de carga. Tenemos que caminar como hora y media sí. Por trocha, sí, camino. Pues eso siempre está feo. Pero en esta jornada también encontramos niños que a falta de clases tienen que trabajar para sobrevivir. Sí, ya, porque queda uno en la casa, te quedando ahí quieto y haciendo trabajo. La situación tiende a agravarse si en las próximas horas no encuentran una salida a este paro, que ya cumple 49 días. Hay preocupación en la comunidad porque estos choques se registran a solo 1 kilómetro del casco urbano. La policía ha informado que de los choques fue una persona capturada, uno de los manifestantes. Es la información que tenemos desde Tibú, en norte de Santander. Diego Velosa, Noticias Caracol.
Muchas gracias a Diego, y esta historia es realmente sorprendente, un ejemplo real de reconciliación. Hace una semana el país conoció la orden de liberar a Adolfo Gutiérrez, un hombre que estuvo preso durante 11 años, señalado como el responsable del carro bomba contra la Policía Metropolitana de Bogotá en el 2002. Pues en prisión conoció al verdadero responsable de este atentado. Séptimo Día del canal Caracol, que acompañó esta historia desde hace 2 años, reunió a los 2 hombres. El 21 de octubre de 2002, un carro bomba activado en un lavadero de carros al lado de la Policía Metropolitana de Bogotá dejó 2 muertos y 39 heridos. A esta hora se realizan más de 70 allanamientos, cada allanamiento con un fiscal y un procurador. 4 días después, la policía capturó a Adolfo Gutiérrez como presunto coautor del atentado. La fiscalía lo acusó de terrorismo, homicidio y rebelión, y un juez lo condenó a 29 años de prisión. Tras las recas en la cárcel de Cómbita en el 2008, como predicador, Gutiérrez contó su caso. Allí lo escuchó este hombre, Adolfo Toledo, capturado en el 2004 como guerrillero de las FARC. Entonces, cuando me dijeron que no, que él estaba por una bomba de la Policía Metropolitana en Bogotá. Pasaron 2 años. Toledo recurrió a la fiscalía y confesó que Gutiérrez era inocente, porque el que puso el carro bomba fue él. Yo hice por lo que usted está condenado. Séptimo Día y la periodista Alejandra Rodríguez los reunió. A Gutiérrez, ya en libertad, y a Toledo, quien purga una larga condena. Gracias, hermano. Gracias por decir la verdad, hermano. Y pedirle perdón también a su familia. Pero hay más. Toledo le confesó a Séptimo Día que por crímenes cometidos por él hay más colombianos inocentes presos. La muerte de un alcalde en Rivera Huila, quien también hay una persona también condenada por esos hechos también. Tanto el programa como Noticias Caracol están investigando. Qué historia. Un auxiliar de la policía en Bogotá fue apuñalado por los jóvenes que pretendían colarse en un bus de Transmilenio. Juliana Moncada indagó sobre esta historia. Él es Harold Gordillo, un auxiliar de la policía que lleva tan solo 6 meses en esa institución y ya se enfrentó con la muerte. Por evitar que 2 personas evadieran el pago del pasaje en Transmilenio, fue herido en su espalda con un puñal. Los 2 se me colaron, yo después les dije que miran el registro común y corriente, ellos dijeron que no. Y fue cuando uno se puso agresivo y me agredió con un arma blanca. Asegura que sintió la muerte muy cerca. Yo apenas sentí que el otro me chuzó, pues ya perdí fuerza. En ese momento fue que despiché el botón de pánico. Yo sí, más me demoré en despichar el botón de pánico cuando llegó la vigilancia de seguridad y me prestó apoyo. Ahora el valiente auxiliar se recupera de la herida que le propinaron. Gracias a Dios no me perforaron ningún pulmón y estoy bien, gracias a Dios. El comandante de la policía de Transmilenio, coronel José Luis Palomino, dijo que los atacantes, uno de ellos menor de edad, fueron capturados y enfrentan a la justicia. El adolescente en la Fiscalía pertinente para menores y el adulto hoy está en la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. A pesar del incidente, el auxiliar Gordillo quiere continuar con su carrera en la policía. Financiera de Asobancaria. Envíe sus preguntas sobre educación financiera a educacionfinanciera@asobancaria.com. Usted cotiza para su pensión, aunque en ocasiones pueda parecer que no se obtendrá este beneficio. Lo cierto es que todos llegaremos a ese momento de nuestras vidas. Bueno, nos esperamos y es fundamental contar con un respaldo financiero. La vejez es un estado de la vida al que muchas personas llegan y es fundamental estar protegidos para vivir esta etapa con la mayor tranquilidad posible. María Amparo Arango, de una de las entidades de pensiones en el país, resalta la importancia de pensar en esta cotización como un ahorro seguro que tenemos para nuestro futuro. Habla además de los beneficios que se obtienen. Definitivamente es un ahorro, hace parte de nuestro capital, es nuestro, es lo que nos va a permitir vivir una vejez tranquila. Además, ese capital es heredable. Si nosotros no tenemos acceso a esa pensión, eso lo podemos heredar a nuestros hijos o a las personas que nos sobreviven. ¿Y qué piensan las personas sobre las pensiones? Pues en un momento pensaba que sí era muy importante hacerlo. Ahorita pienso que no, porque cada vez la pensión está como más lejos para uno y la gente busca como ser independiente mejor en vez de cotizar. También me parece excelente porque es el futuro de nosotros. Arango lanzó un ejemplo sobre la cotización en las pensiones. Un hombre puede cotizar entre los 20 y los 30 años con un salario de 1 millón de pesos, por ejemplo. Si esa persona no volviera a cotizar en el resto de sus días hasta que cumpla la edad de pensión, que para un hombre son 62 años, en ese instante podría tener derecho a una pensión de 920.000 pesos. Está en sus manos y en su trabajo a lo largo de la vida estar atento a los movimientos financieros para establecer su monto de cotización y semanas laboradas de cara a una jubilación con respaldo económico.
Y si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educacionfinanciera@sobancaria.com. Y Cali es mundial, el nombre de la Sultana del Valle brilla en el mundo. No solo es escenario de Juegos Mundiales, sino que es centro de atención de empresarios internacionales que hoy hicieron un trascendental anuncio. Ahí está Jorge Alfredo Vargas, que nos tiene detalles de esta noticia. Compañeros en Bogotá, muy buenas tardes. 29 grados centígrados aquí en Cali. Mabel, por supuesto, me está envidiando en su ciudad, que está hermosísima, vestida de gala, con banderas de todos los países, para recibir y sigue recibiendo visitantes y deportistas. Estas imágenes que estamos viendo, por supuesto, son un homenaje a esta lindísima Cali, sede de los Juegos Mundiales. 14 escenarios remodelados, 5 escenarios nuevos, entre ellos el estadio de softball y el coliseo de hockey. 3.500 deportistas, 1.000 jueces. De 109 países vienen todos los deportistas en 31 disciplinas en esta 9ª edición. Y es que los 35.000 millones de pesos que le invirtió el departamento y la ciudad de Cali a esta ciudad se le notan. Está, como dicen las abuelas, como una tacita de té para recibir a esos visitantes. Pues estamos muy felices de este cubrimiento especial de Noticias Caracol en los Juegos Mundiales aquí en la lindísima Cali, la capital del Valle del Cauca, que además genera empleo, que además es foco para los inversionistas internacionales, como una empresa japonesa que le puso el ojo a Cali y va a desarrollar una nueva empresa, una nueva compañía para fabricar cables de fibra óptica que generarán muchos empleos aquí en la ciudad de Cali. Es la primera de más de 20 empresas que por lo menos y por ahora le echan el ojo a Cali para el desarrollo de sus compañías. El grupo japonés Furukawa, que lleva más de 125 años en el mercado de cables de fibra óptica en el mundo, comenzará a construir en pocos días en la zona franca del Pacífico una nueva planta con la que va a generar cerca de 300 nuevos empleos entre directos e indirectos en la región. Aquí solamente vamos a producir cables ópticos todos enfocados al mercado de las telecomunicaciones. La empresa comenzará a operar en febrero y desde aquí va a exportar a diferentes países del mundo. Esta buena noticia contrasta con la dura realidad que viven empleados de Bayer y Michelin, que decidieron cerrar sus plantas en el Valle. Cerca de 1.100 familias afectadas por esta situación acudieron a la tutela por la violación al debido proceso. La empresa decide cerrar las puertas de la fábrica, decide implementar un plan de retiro voluntario que no es la solución a la problemática de desempleo en el país. María Eugenia Lloreda, gerente de la Agencia de Inversión del Pacífico, Investpacific, explica por qué se han ido estas compañías. Las que se están yendo es por unas razones de mercado de ellos, de economías de escala, de empresariales, y las que están llegando sí son por lo atractivo que es la región y Colombia como destino de inversión. Este año llegarán al Valle del Cauca cerca de 20 empresas que se espera generen 1.500 empleos y otras 25 lo harán a diferentes regiones del país. Qué buena noticia, la inversión extranjera en la ciudad de Cali. Estamos creyendo en el Valle del Cauca, como nosotros también en este cubrimiento especial. Por eso Ricardo Rego tiene el turno ahora con toda la actividad deportiva, por supuesto, aquí en Noticias Caracol, con los Juegos Mundiales, cubrimiento especial. Don Ricardo, buenas tardes. Esto es lo último de Noticias Caracol. A las 2:17 vamos en vivo a los lugares donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Paola Bermúdez le hace seguimiento al caso de la niña herida por una bala. Paola, ¿qué es lo último? Juan Diego, lo último es que los médicos del Departamento de Neurocirugía están atentos, están revisando cómo evoluciona esta pequeña, sobre todo desde el punto de vista neurológico, teniendo en cuenta el lugar en el que se produjeron las lesiones, el cráneo y el cerebro. Asimismo, están atentos a cualquier complicación infecciosa que se pueda presentar en esta pequeña, Daniela Maritza Díaz, que reiteramos está bajo pronóstico reservado, una situación muy delicada de salud, está en coma inducido en la unidad de cuidado intensivo aquí en el Hospital El Tunal, en donde permanecerá por lo menos 72 horas más. Estamos atentos, Paola, gracias. Saludamos ahora a Julián Ríos en los juzgados de Palo Quemado. ¿Qué es lo último, Julián? Buenas tardes, pues en contados minutos se dará inicio a la audiencia pública contra el exconcejal Hipólito Moreno, vinculado al escándalo del carrusel de la contratación. Un juez de control de garantías determinará si es hallado culpable o inocente en los próximos minutos. El exconcejal se encuentra en su detención domiciliaria debido a su estado de salud y hoy tendrá que hacerse presente para escuchar esta decisión. Desde el complejo judicial de Palo Quemado, Julián Ríos, Noticias Caracol. 2:19 de la tarde. Por estos días aparecieron avisos de prensa en donde muchas empresas
invitaban a sus clientes a notificar si les permitían o no el uso de sus datos personales. Pues bien, ¿qué pasa si una persona, si usted o yo no escribimos esta carta o si la escribimos y después queremos reversar la decisión inicial? El superintendente de Industria y Comercio aclaró las dudas. Para el superintendente de Industria y Comercio, Paulo Felipe Robledo, aunque el plazo de los 30 días para autorizar o no el uso de la información existe, ello no impide que después de ese plazo las personas hagan uso de su derecho a prohibir que las empresas usen dicha información personal. En cualquier momento, después de esos 30 días, un colombiano puede ejercer los derechos dados por la ley de habeas data. De igual manera, el superintendente delegado Alejandro Bermúdez dijo que la información recolectada no se puede compartir ni vender. Solamente pueden utilizar esa información para las finalidades que han sido autorizadas y para las finalidades para las cuales se recogió esa información. Robledo aclaró las sanciones que impondrán las empresas que hagan uso inadecuado de la información personal. Hacienda a 2.000 salarios mínimos legales mensuales, es decir, 1.200 millones de pesos. Consultamos a algunas personas sobre el uso de sus datos personales por parte de las empresas. Algunas personas estaban aprovechando esa situación y eso daba pie precisamente para que se conociera información privilegiada de uno. Si decimos que cada información es personal e intransferible, no tiene por qué una empresa estarse haciendo uso indebido o debido de la información de uno. El Supercomercio aclaró que una vez las personas soliciten la cancelación en el uso de los datos personales, las empresas tendrán 15 días para hacer efectiva esta medida. Urna virtual, pregunta del día. A propósito de la polémica sobre habeas data, ¿sabe usted cómo proteger sus datos personales? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía. Avanza en La Habana el 12º ciclo de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Nuestra enviada especial Rocío Franco nos acaba de enviar este informe. Los saludo desde esta maravillosa vista en el malecón de La Habana, Cuba. Aquí en los diálogos de paz las FARC han destapado las cartas y han radicado un documento de 10 puntos sobre la oposición para hacer política. Su principal solicitud está centrada en el derecho a hacer gobierno. Su derecho a gobernar es la principal solicitud de las FARC en la propuesta de 10 puntos que radicaron en la mesa de diálogo para ejercer la oposición política. Un representante en la Junta Directiva del Banco de la República. Los candidatos a los cargos de presidente, vicepresidente de la República, gobernadores, alcalde distrital y alcaldes municipales del partido. Las FARC desean ser un partido político y por eso piden facilidades para poder crearlo. La oposición debe tener asiento en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, un representante en la Junta Directiva del Banco de la República. Y pidieron además financiación estatal para estar en la oposición, que no haya discriminación y que se les brinde seguridad. Hay que recordar que el gobierno en este punto del tema de participación en política le ha dicho a las FARC que no se puede utilizar para que hagan propaganda política. Desde La Habana, Cuba, Rocío Franco, Noticias Caracol. Gracias, Rocío. 2:29 de la tarde y buenas noticias de salud. Colombia fue declarada como el primer país de las Américas en eliminar la enfermedad conocida como ceguera de los ríos. El logro fue reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y detrás de él se encuentran varias organizaciones. Pero, ¿qué es la ceguera de los ríos? Se lo preguntamos a la doctora Fernanda. Buenas tardes. También se le llama oncocercosis y es una enfermedad cuyo daño más grave se produce en los ojos porque deja sin visión a las personas. El responsable es un parásito que se transmite a través de la picadura de una mosca que se cría en los ríos. Según la Organización Mundial de la Salud, esta es una enfermedad presente en 30 países. Por eso, este es un logro histórico después de décadas de mucho trabajo. En la vereda nacional del municipio de López de Micay, en el Cauca, se hallaba el único foco de la enfermedad en Colombia, conocida como oncocercosis. En 1996 se inició en esa comunidad el tratamiento contra este mal, llamado también la ceguera de los ríos. Poder decir que somos el primer país en erradicar esta enfermedad, pues es realmente algo que nos honra muchísimo. Colombia ha establecido no solo el ejemplo, sino la inspiración en este hemisferio que puede ser copiado en otras partes del mundo. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud destacaron la contribución de la comunidad de Nacioná, que se sometió a los tratamientos para eliminar la oncocercosis de Colombia. Yo siento porque ellos fueron a hacer los exámenes, después fueron
y no consiguieron más, salió negativo todos los exámenes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la oncocercosis es la segunda causa de ceguera de origen infeccioso en el mundo. No era una tarea fácil, pero gracias a la colaboración de muchas organizaciones, hoy nos convertimos en un ejemplo para el mundo. Muy bien, y cambiemos de tema para hablar ahora del Helicobacter pylori, una bacteria conocida por muchos y sobre la que debemos aclarar, por ejemplo, que no nacemos con ella, la adquirimos. Y aunque la mayoría de personas con Helicobacter no desarrolla enfermedad, es necesario saber que es un factor de riesgo para problemas como gastritis, úlcera y cáncer de estómago. Se calcula que en países en vías de desarrollo hasta 7 de cada 10 personas pueden tener Helicobacter pylori. Así lo explica el gastroenterólogo Fernando Sierra. Doctor, ¿cómo se adquiere esta bacteria? La bacteria se adquiere por la vía oral. No sabemos exactamente, pero presumimos que fuentes de agua o algunas verduras contaminadas con esta agua transmiten la bacteria. O entre las familias, el intercambio de saliva también permite la transmisión de las bacterias. Doctor, si tengo esta bacteria, ¿significa que estoy enfermo? La idea de que tener Helicobacter es estar enfermo no es cierto. La relación de la bacteria con nuestros estómagos generalmente es amigable. Más o menos de cada 10 personas que tenemos la bacteria, solamente 1 o 2 los enferma. En 8 o 9 no les pasa nada. Es que hay algunos tipos de Helicobacter más agresivos que otros y fuera de eso existe una predisposición individual a desarrollar complicaciones relacionadas con esta bacteria como cáncer de estómago, gastritis o úlcera. Y tercero, los factores del medio ambiente, donde indudablemente comanda el estrés, el hábito de fumar, los malos hábitos alimentarios. Esos son los elementos más importantes que predisponen a que una bacteria que normalmente es amiga de una se convierta en una enemiga de una. Para confirmar la presencia del Helicobacter pylori hay diferentes herramientas, entre ellas pruebas específicas durante la endoscopia y en cuanto al tratamiento suele ser la combinación de varios medicamentos por varios meses. Cuidado con remedios caseros, el tratamiento debe ser guiado por el médico y es necesario ser muy disciplinado para erradicar la bacteria y evitar las complicaciones. Terminan las noticias de salud. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora Fernanda. Las culturas ancestrales que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta se unieron para mostrarle al mundo en un documental sus problemáticas, su sabiduría, su espiritualidad y su unión con la Madre Tierra. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia, más cerca. En la Sierra Nevada de Santa Marta, el empeño de los indígenas por no dejar desaparecer su territorio y cultura ancestral trasciende fronteras. Por eso le pusieron el alma a trabajar una serie documental con el programa Sigonesi de la comunidad tairona en la que muestran sus vivencias. Es decisión de Lomamo en el 2002 que hay que comenzar a visibilizar lo que está pasando en la sierra. Resistencia en la línea negra. Este documental ganó el premio a mejor largometraje en el panorama de cine colombiano en París. Fueron 7 años de investigación en los que huihuas, cogis, cancuamos y arhuacos a través del lente de una cámara captaron las vivencias de sus pueblos. Es una herramienta que difunde y construye una política de protección y también consigue aliados. Que hermanito menor devuelva algo, devuelva riqueza. El primer reto del proyecto fue lograr que la comunidad y los realizadores asimilaran la tecnología y la utilizaran a su favor. Nosotros nunca hemos tenido las cámaras para fotografiar, grabar, para mostrar al mismo occidental. Los 8 documentales fueron producidos en los idiomas de los pueblos arhuacos, huihuas y cogi y subtitulados al español, inglés y francés. Y contó con el apoyo de la USAID, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, la Agencia Cultural del Banco de la República y otras entidades que les permitirán seguir visibilizando sus pueblos ante el mundo. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. El precio es correcto, es Noticias Caracol, primero Noticias. Que se mejore. Sí. Buenas tardes. Adiós.